Saludos, sean todos bienvenidos a esta nueva entrega de En Blockchain RD, desarrolladores que crecen. Y continuamos en esta larga serie, pero eterna serie del tracker, del portafolio tracker. Y en el día de hoy vamos a continuar lo que comenzamos en la sesión anterior. Repasando, lo que hicimos en la sesión anterior fue que dimos una breve introducción, que son muchas cosas, muchos términos, muchas aguas de las que pudimos hablar durante la sesión anterior, pero intentamos irnos lo más por encima posible para poder avanzar lo más que podamos en esta folio track. Ya si en siguientes ocasiones se da para hacer ramificaciones de elementos más básicos, bueno, pues se hará, o de lo contrario, pues se facilitarán recursos para que puedan utilizar. Porque lo que vimos fue básicamente una introducción a un poco lo que tiene que ver con HTML, un poco lo que tiene que ver con CSS, hablamos un poquito también, un poco de JavaScript Vanilla y también hablamos de React, que es lo que vamos a estar utilizando. Hablamos un poquito de los componentes, qué son, cómo se manejan. No hablamos a profundidad de los componentes, vamos a entrar un poquito a profundidad más el día de hoy. Hablamos de JSX y cómo esta, esta forma de inyectar JavaScript dentro de una etiqueta HTML y que sea renderizado en el árbol virtual de JavaScript. Hablamos del DOM, ese árbol virtual, tanto el árbol normal del navegador como el que genera Fiat por detrás para el manejo eh, reactivo de los elementos. Hablamos de lo que era la reactividad también. Y lo que hicimos fue que únicamente mostramos esta lista que está aquí. Simplemente mostramos la lista, una lista aleatoria random que tenemos ahí y colocamos este título de transacción. Eso fue todo lo que hicimos la clase anterior. Generamos este proyecto con Vite. Si recuerdan, utilizamos Vite para generar el proyecto. Eh, Descargamos Node, NPM, todo lo demás. Lo teníamos aquí. Lo, lo usamos. Entonces, para la clase de hoy, a ver si el tiempo nos está, lo que vamos a hacer es, número uno, vamos a consultar a, a nuestro API, a nuestro API. Recuerdan que el API es nuestro core, es nuestro núcleo, donde nosotros vamos a hacer las consultas y él nos va a retornar las transacciones que están almacenadas en nuestra base de datos, en este caso, nuestro archivo, em, nuestro archivo que está del lado del servidor. Bien, entonces, vamos a hacer eso y si el tiempo nos apremia, entonces vamos a utilizar una librería que se llama React Form para crear un formulario y poder agregar transacciones. Si el tiempo nos lo permite, pues lo vamos a hacer. Y sin más, vamos a comenzar. Lo primero es que, como les había indicado la clase, la sesión anterior, nosotros tenemos esta función que está aquí que se llama obtener todas las transacciones. También hablamos de TypeScript y cómo en JavaScript los tipos no existen, sino que utilizamos, digámoslo así, un precompilador para que TypeScript per se es un lenguaje. Pero cómo utilizamos un precompilador para que él haga ciertas funciones que el lenguaje nativo no tiene y que no lo vayan a agregar. Sabemos que JavaScript por defecto nunca va a tener tipos por la concepción en cómo se idealizó. Sin embargo, con TypeScript ellos nos dan una alternativa, una solución, digámosle así, para que entonces JavaScript pueda tener tipos. ¿Y por qué me interesa que tenga tipos? Más que nada porque ustedes vienen de Golang y en Golang sí hay tipos. Entonces, para que el cambio no sea tan brusco y también para que nos ayude a nosotros al momento de desarrollar con el IntelliSense, pues también nos será ayuda a nosotros. Entonces, por eso es que aquí, para los que ya saben un poquito de JavaScript Vanilla, se encontrarán un poco raro esta sintaxis de dos puntos y luego esto que aparenta ser un arreglo, porque tiene estos corchetes aquí, y el in, que usualmente es una convención que se utiliza en otro lenguaje para interfaz.
y transaction como un nombre. Esa interfaz está en archivo de transacciones, recordando un poquito lo que vimos en la clase pasada. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que se llama fetch. En JavaScript hay una API de la función fetch. O sea, dentro de la API de JavaScript hay una función activa, un built-in function, que se llama fetch. Esa función básicamente lo que hace es una consulta. O sea, ejecuta, sí, hace una consulta, hace un request a través de HTTP o HTTPS, usted decide. Entonces, en este caso, fetch, como vemos aquí, recibe dos parámetros. Es básicamente la dirección hacia donde va a apuntar. Y el request init es toda la configuración que puede tener esta consulta. No sé si recuerdan, cuando hablamos un poquito de HTTP, hablamos de que los, el- los mensajes que se envían a través de HTTP tienen un cuerpo, tienen un encabezado, hay un método, dígase si es post, todo lo demás. Están los modos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora mismo a nosotros no nos interesa mandar opciones porque vamos a hacer un get tradicional. Ahora bien, ese get tradicional lo vamos a hacer hacia nuestro servidor. Y ese servidor está en la siguiente ruta. Voy a crear aquí una constante para hacer referencia a mi servidor, ¿verdad? Y voy a crear una constante que se llama eh, get. Voy a ponerle server. No estoy utilizando ningún tipo de convención específica, simplemente lo que se me ocurre. Server, entonces message, get transaction. Y la ruta, ¿cuál es? Si recuerdan, aquí cuando nosotros ejecutamos nuestro servidor, él nos indica la ruta. 0,0,0,0 es básicamente localhost. Lo que voy a hacer es que voy a decir que voy a utilizar el método HTTPS porque es una ruta, es una URL. Para lo que recuerden, vimos también un poco de lo que tenía que ver con URL, la clase, hace como 2, 3 clases hablamos de eso. Entonces, nuestro servidor está ubicado en el localhost, en nuestro puerto 8080. Y si recuerdan, de aquí, en nuestra función main, nosotros tenemos que él va a manejar todo lo que caiga aquí en transaction, ya sea método get o método post, por aquí utilizando esta función. Entonces, la ruta a la que yo quiero entrar es ahí a transaction. Y también, si recuerdan, entonces él recibe por URL también un parámetro que se llama message. Aquí está. Entonces, el message, vamos a pasar ahí. Y por último, entonces nos queda el tipo de mensaje. Recuerdan que la arquitectura, como nosotros definimos, era que él iba a recibir un mensaje y el mensaje tenía que ser uno de estos valores que están aquí, que son válidos. Lo voy a tomar yo directamente de aquí y lo voy a colocar. Entonces ya cuando él haga esa consulta, cuando él apunte hacia allá, entonces él va a traer un valor. Ahora bien, ese valor, lo que voy a hacer para que lo podamos ver, es que simplemente voy a guardar, o sea, lo voy a imprimir en console. Aquí, si recuerdan en Golang, la forma en como nosotros imprimíamos en consola era utilizando el paquete FMT o el paquete LOF, y con esos entonces nos daba ciertas funciones que nos permitían imprimir. En el caso de JavaScript tenemos este console.log, console siendo un objeto, log una función, que vienen también por defecto, que nos permite entonces escribir en consola. Ahora, ¿qué consola? Recordando que JavaScript nace y muere en un navegador. Y aquí tenemos entonces, varios problemas. Lo primero es que nos está imprimiendo en consola. Y lo primero en la consola. Y nos está diciendo que él está retornando una promesa.
Y aquí es cuando nosotros eh, gritamos porque no sabemos qué es una promesa. Pero vamos a explicar ahora qué es. Y vemos como que esta consola muy roja, como que muchos errores. Pero vamos primero a ver qué es una promesa. Y la realidad es que JavaScript no es, o sea, tiene ciertas limitaciones. Una de ellas es que todo el hilo de proceso de JavaScript es un único hilo central. ¿Qué significa eso? Golang es muy conocido porque él es multi-hilo. Él puede realizar varias ejecuciones de diferentes funciones al mismo tiempo. En JavaScript eso no existe. En JavaScript lo que sucede es que todas las funciones que uno le pudiera decir, mira, ejecútame en simultáneo, realmente lo que hace es que los va dividiendo en pequeños mini procesos y va ejecutando uno a uno, pero colocándolo en una fila. A ver, déjenme ver si el programa se abre rápido. Pero el caso está en que el navegador, que es donde está corriendo JavaScript actualmente, es quien interpreta el lenguaje. Él tiene un único hilo de proceso y tiene que ir inyectando sobre ese hilo cada una de las partes de los subprocesos que uno le diga que va a utilizar. Ahora bien, ¿qué es una promesa? Una promesa es lo que dice una promesa. Mira, yo te estoy haciendo una solicitud. Yo no sé en qué momento esa solicitud se va a acabar por la cantidad de procesos que hay dentro de tu hilo. Ahora, cuando tú me des un chance, cuando tú me puedas prestar atención, entonces tú me vas a ejecutar eso y el resultado yo lo voy a esperar. Ya ahí, entonces, le estamos, él lo que hace es perfecto. Eh, perfecto. Tú me, yo cuando tenga el chance, le responde el motor de JavaScript al pobre programador, al código también. Mira, cuando yo tenga chance, entonces yo voy a agarrar tu promesa, la voy a encolar, digámoslo así, y cuando ella termine, entonces yo te voy a pasar el resultado. Ahora bien, como JavaScript es un solo hilo, él no va a esperar el resultado, él va a seguir corriendo. Por lo que le comentaba, como JavaScript es un solo hilo, y eso es una promesa, él la va a poner ahí en cola, y cuando él decida terminar, pues entonces lo va a retornar. Por eso nosotros tenemos aquí esta promesa y vemos como al momento de imprimir se dice que está pendiente, o sea, está esperando a que la promesa termine. ¿Cómo nosotros sabemos el estado de la promesa? Bueno, pues consultando. Ahora bien, la promesa retorna, voy a quitar un momento aquí eso, y lo voy a guardar en una variable que se va a llamar promise, o lo voy a poner solamente así, promise. Fetch retorna una promesa. Ahora bien, esas promesas tienen tres funciones, que es then, finally y cache. Then es cuando el resultado es exitoso, cuando él retorna la respuesta que nosotros estamos esperando. Catch es cuando hay un error y él necesita, o sea, y él tiene que evaluarlo, saber qué hacer en caso de que surja un error. Y finally, bueno, independientemente de lo que suceda, tú me vas a ejecutar aquí. Eso sí, esto es muy útil cuando tenemos que limpiar cosas. Entonces, si yo le digo then, entonces yo voy a asumir aquí que siempre él me va a retornar un resultado positivo. Y dentro del then, que es una función, el then recibe un parámetro o dos, sí, dos parámetros. Si se fijan aquí, así, dos parámetros. Recibe este que está aquí, que básicamente esto le indica que es una función de tipo flecha. Creo que no lo expliqué en la clase anterior, lo voy a explicar ahora. Una función de tipo flecha puede ser eso o puede ser un valor nulo o un valor indefinido de que no haga nada. Y recibe también una función en caso de que sea, caso de que también de que falle, un reject. Bien, entonces, ¿qué es una función flecha? A ver si yo la había usado antes. Sí, la había usado antes. Sí, no la había explicado. Nada de mi parte. Pero ahora voy a explicar. La función es flecha.
Primero, en JavaScript hay dos tipos de funciones. Las funciones normal, la común y corriente, como es esta que está aquí, que tiene su estructura, que recibe sus parámetros y todo lo demás. Tenemos la función normal. Ahora bien, cada elemento dentro de JavaScript es un prototipo, o sea, es un objeto. Y como tal, el objeto tiene su contexto. Por lo tanto, todo lo que esté dentro de una función que tiene su propio bloque, tiene su contexto. Bien. Entonces, la diferencia entre la función flecha y la función normal es que en la función normal, ella tiene su propio contexto. Pero en la función de tipo flecha, si nosotros declaramos una función de tipo flecha, vamos a colocarle aquí arrow, vamos así. Voy a explicar también la sintaxis ahora. Si nosotros hacemos así, entonces ella va a tomar el contexto de su padre, del padre superior. Bien. Pudiera entrar más en detalle, pero bueno, entiendo que con eso por ahora es suficiente. El caso está. La sintaxis es la siguiente de la función flecha. Número uno, él abre unos paréntesis. Esos paréntesis indican los parámetros que van a venir o que se van a necesitar dentro de esa función flecha. Tenemos aquí el igual signo menor, signo mayor que, y por eso función flecha, porque eso parece, entre comillas, la punta de una flecha. Y el bloque de código. En el caso de que nosotros no le colocamos un bloque de código, sino que simplemente coloquemos algo aquí, él va a retornar ese valor hacia quien llame esa función flecha. En el caso de que yo le indique que es un bloque de código, él va a retornar vacío, a no ser que yo le indique explícitamente que él tiene que retornar algo aquí. Esa es la diferencia de cómo se puede escribir una función flecha. Entonces, usualmente ustedes van a ver el código de los den de las promesas como que son una función flecha. Entonces, y van a comenzar a ver un problema de JavaScript. Aquí tenemos una función flecha. Vamos a definirla dentro del den porque habíamos dicho que él recibe una función flecha. Y esa función que está aquí tiene un parámetro que es una respuesta. Esa respuesta, subimos aquí, response, esa respuesta tiene todos estos parámetros y estas funciones. Por ahora, lo único que a mí me interesa es saber que efectivamente eso se imprime bien. Si yo voy a hacer un console.log, voy a tirar el response ahí. En caso de que usted tenga un solo parámetro para que se vea más bonito, usted puede quitar los paréntesis arriba y ya lo interpone. Ahora, si usted le va a indicar los tipos, entonces sí tiene que ponerle el parámetro. El tipo es response, según lo que define aquí la función den, que tiene que recibir el parámetro de la función. Bien, entonces, ahora, ¿usted cree que va a funcionar? Pues yo desde ahora le digo que no, no va a funcionar. ¿Y por qué no va a funcionar? Porque hay un tema con respecto al course. Pero antes de ir al course, si nosotros venimos aquí y decimos, bueno, pues entonces me vas a hacer un cache del error. En este caso, de la razón por la que falló. Se lo voy a colocar aquí error. Voy a declarar otra función de tipo flecha. Simplemente voy a decir un console, lo voy a poner aquí el error. A ver. Entonces, si recargo, vemos aquí entonces esto de aquí que está impreso. Fíjense cómo se imprimió dos veces. Tenemos un tipo de error, type error, y que falló en el fetch. Es decir, que él está detectando que hubo un error en la promesa y que por lo tanto él está imprimiendo eso que se le indicó. ¿Qué uno puede hacer ahí? Uno puede hacer corrección de errores, uno puede mostrarle un mensajito aquí al usuario, una alerta, una notificación, lo que sea, que le diga, mira, aquí hay algo que está fallando. Ahora, ¿por qué está fallando? Si yo imprimo, obviamente mi ruta está bien. En el sentido de que si yo tomo esta ruta que está aquí y abro mi consola,
voy a abrir una nueva. Y utilizando curl, si recuerdan la clase pasada, curl es simplemente para hacer consultas HTTP, pero por debajo. Usualmente en Linux está disponible también. Vemos que al realizar una consulta HTTP, pues me lanza todo lo que hay. Entonces, efectivamente, el servidor está corriendo, la data está viniendo, todo está bien. Ahora, ¿qué está pasando? ¿Y por qué? Aquí nos dieron una pista y es el course. Y usted dirá, ok, ¿y el course qué es? El course es básicamente course. El course es básicamente las reglas que tiene un servidor al momento de compartir recursos entre distintos orígenes. ¿Qué sucede? Usted hace una petición desde una aplicación que quiere consultar otra aplicación. Es decir, nosotros tenemos, si recuerdan nuestra arquitectura, no todavía más bien, si recuerdan a nuestra arquitectura, nosotros tenemos una API que es nuestro núcleo, tenemos nuestro CLI, que es la aplicación, es la interfaz que nosotros tenemos desde línea de comandos, desde consola, y ahora estamos haciendo esa interfaz gráfica. Entonces, como las interfaces gráficas, en este caso lo que tiene que ver con web, requiere que el servidor que se le haga la consulta explícitamente indique quiénes son los que tienen acceso, que pueden consultar a este servidor. Como nosotros estamos haciendo pruebas, nosotros simplemente vamos a decirle que a uno de los parámetros que reciba todo. Aquí está la documentación, o sea, esta es la documentación de Mozilla que habla, profundiza más con respecto a lo que tiene que ver con lo que tiene que ver con el core y que debajo lo que se envía del HTTP, el protocolo HTTP, los mensajes que se envían, qué son los valores que se pasan, que haya los encabezados y qué encabezado falta para que efectivamente resulte todo. Si se fijan aquí hay un ejemplo de el cliente hace una consulta utilizando el método PET, la del GET. Lanza un mensaje aquí a esta ruta utilizando el protocolo HTTP, la versión 1.1, hacia el servidor y indicando el origen. El origen es donde yo estoy ahora mismo y el foo.exam. Entonces eso lo envía al servidor y el servidor, como el servidor tiene este parámetro que está aquí, se llama Access Control, algo origin, básicamente que él permita, o sea, los orígenes que él le puede dar acceso, a lo que puede entrar. El asterisco significa todo. Como él tiene eso, entonces él lanza un 200. ¿Recuerdan los mensajes que podía retornar un servidor? Los code, ¿cómo? Los status code de las consultas HTTP, que el 200 es todo ok. Entonces, como efectivamente este parámetro está colocado, pues él lo va a retornar bien. ¿Qué sucede? En nuestro servidor, nosotros en ningún momento le colocamos ese parámetro. Recordando que el servidor es este que está aquí, en Golang, y que nosotros tenemos que decirle que la consulta en la que nosotros estamos trabajando, en este caso sería el handle function, este que está aquí, aquí al otro lado, él tiene que manejar también eso. ¿Y cómo nosotros se lo indicamos? Bueno, si nosotros vamos a nuestro handle function recibe lo que viene siendo un response writer y recibe un request por parámetros. Entonces, lo que vamos a hacer es en el response writer, ¿verdad? Nosotros vamos a número 1, ir a los headers, que es donde están, recuerdan, no sé si recuerdan también cuando hablamos de ese tema, que en los encabezados, en las peticiones HTTP, además del cuerpo, que es usualmente la información que se envía, hay otras informaciones pertinentes que al servidor le interesa saber, como por ejemplo, le interesa saber la versión de la gente en el que tú estás, para saber si tienes que tratar el navegador en que funcione de una forma u otra, la versión, o sea, tanto del sistema operativo
No sé si ustedes han visto nunca cuando ustedes entran a una página tipo, eh, ejemplo, bueno, páginas conocidas que tienen aplicaciones de descarga que directamente te envían hacia el, la página de descarga que es de tu sistema operativo. Ustedes nunca se preguntaron, ¿y cómo ellos saben cuál es mi sistema operativo? Bueno, porque el navegador se lo dice. El navegador le dice qué sistema operativo está, su versión, no sé cómo lo dice, también el navegador en el que está y cada uno de los tipos de cuerpo, body que puede recibir. Así también hay muchos otros parámetros. Y aquí está el origen, para lo que le comentaba de que le envía a quién fue que hizo la petición, para que el servidor sepa si te puede dar acceso o no te puede dar acceso. Entonces, aquí está la respuesta del servidor. Y el servidor le manda la fecha, le manda el tipo de servidor que es. Y aquí entonces viene en el encabezado de la respuesta del servidor lo que a nosotros nos interesa, es el access control a la Entonces, aquí en el header nosotros le vamos a decir, mira, colócamele entonces este encabezado, este encabezado que está aquí, me lo colocas aquí y me le vas a colocar, claro que sí, un valor. El valor va a ser simplemente, colócamelos todos, o sea, déjame pasar cualquier cosa, independientemente de lo que sea. Ya con eso, entonces si voy aquí eh, a mi aplicación, y está, y recargo, pues, eureka, hay una respuesta. Ahora bien, esa respuesta, fíjense como aquí en la consola, vemos cómo tiene muchas cosas. Vemos el tipo, vemos lo que se envió, vemos el header, en este caso está vacío. En la respuesta en el caso de lo que nos interesa a nosotros como frontend no es ninguna. Hay encabezados que se pueden ver del lado del frontend y hay otros que no se pueden ver por seguridad. No sé si ustedes han escuchado sobre las cookies. Hay cookies que son visibles para el navegador y otras que no son accesibles. O sea, que son, tú puedes acceder desde el navegador y otras que solamente puedes acceder del lado del servidor. Bien, dicho eso, entonces tenemos aquí que la respuesta se hizo bien, se hizo la consulta. En el status, recuerdan el status code, es 200, por lo que hacemos que todo se fue bien. Ahora, en el body, lo que está vacío. Lo que está vacío, ustedes dirán, bueno, sencillo. Es que en la respuesta, él solamente es eso, la respuesta. Ahora bien, la respuesta tiene un cuerpo y ese cuerpo es el que a mí me interesa. Entonces, si yo lo hago un response.json, es lo que hace es que, número uno, si se fijaron, retorna una promesa y esa promesa me trae el cuerpo en un JSON. Bien, entonces, como es una promesa, yo puedo acceder al DEN y por lo tanto también le puedo pasar entonces aquí por parámetros otra función más que obtenga entonces el cuerpo, en este caso el body, esto de aquí, y entonces sí puedo imprimir aquí, console, puedo imprimir el body. Voy a guardar eso y lo voy a ejecutar. Entonces vemos que, oh, pero ¿qué es esto? Son efectivamente lo que estaba en nuestro backend, que retorna bien, lo que vimos aquí en la consulta. ¿No es cierto? Pedimos ahorita, aquí está. ¿No es esto que está aquí? Pues yo creo que sí, que es eso que está ahí. Eso quiere decir que todo salió bien. Nosotros ya tenemos la información que venía del backend de nuestro archivo. La tenemos entonces aquí disponible en nuestro frontend para poder utilizar. Ahora, no sé si ustedes se están dando cuenta, pero aquí hay un gran problema. Esto parece un, esto parece un Hadouken. No sé si alguno de aquí llegó a jugar Street Fighter, por ejemplo. Pero esto de aquí parece como que
como que hay un cono aquí profundo. Y ese es un problema grave en el caso de JavaScript con respecto a las promesas, que conforme tú vayas teniendo promesas, unas dependientes de otras, porque aquí vemos que nosotros necesitamos una promesa para hacer la consulta con el fetch, pero también necesitamos otra para convertir el resultado del body, para convertirlo convertirlo en un objeto que nosotros podemos utilizar aquí. Y así imagínense sistemas que requieran 5 consultas anidadas, dependientes de otras. En este caso sería esto, pero multiplicado por 3. O sea, 3 más así profundo, profundo, profundo. Para que eso no sea una problemática para nosotros, existen ya lo que es los métodos o funciones asíncronas. Las funciones asíncronas por defecto te retornan una promesa y esa promesa, entonces tú le indicas qué parámetro va a retornar. Hablamos de los genéricos en Golang y aquí en TypeScript también existen los genéricos. Estamos diciendo, puede retornar una promesa y el valor que va a tener dentro de la promesa, lo que va a retornar va a ser un arreglo de tipo diferencial. ¿Qué nos permite hacer eso? Esto nos permite hacer varias cosas. Lo primero es, podemos filmar todo eso. Y colocamos aquí que es el R. Por simpleza, al momento de escribir ahora mismo, simplemente le voy a decir que es R, que es la respuesta. Ahora bien, ¿qué sucede? El fetch retorna una promesa. Y lo que hace la función, las funciones asíncronas es que me permiten a mí entonces utilizar esta palabra reservada que es await. Y lo que hace es que espera dentro de la función a que termine la ejecución interna. Dígase lo que hacía el DEM, ¿recuerdan que lo habíamos mencionado? Lo que hacía el DEM, lo que hace es que él espera que termine y lo asigna en él. Y como toda la función es una promesa, entonces quien la vaya a utilizar va a tener que esperar a que todo lo que está aquí dentro concluya. Entonces, perfecto. Tengo R, en este caso sería el response que teníamos antes. Y además del response, entonces ya fíjense como response, el valor que viene, es efectivamente el resultado de la promesa, lo que hemos visto antes que estaba dentro. Entonces, ¿qué a mí me interesa? A mí me interesa entonces el objeto. Ahora bien, ¿qué objeto? Me interesan las transacciones, porque es lo que me va a retornar ese servidor express. Y esas transacciones, entonces, tengo que esperar. Recordando que en el response el, la función JSON retornaba una promesa. Entonces, esa promesa es aquí retorna una promesa, recuerda. Yo estoy almacenando aquí. Simplemente lo estoy lanzando hacia. Si yo imprimo, si yo hago, no va a funcionar. Vamos a ver por qué ahora. Pero si yo imprimo básicamente eso, él va a dar el mismo resultado que teníamos antes. Ahora bien, todo bien. Vimos cómo pudimos reducir aproximadamente 10 líneas de código, simplemente 3, y en una configuración indicando aquí que la función va a ser de tipo así. Ahora tenemos un problema, y es que aquí atrás, en el visor, recordando lo que vimos en la clase pasada, de que el visor era simplemente el componente que se encargaba de renderizar los elementos, pues habíamos visto que el visor eh, esperaba recibir un arreglo y además que ejecutaba aquí el get all transaction. ¿Qué sucede? Que lo primero que vamos a ver aquí es que transacciones es una promesa, porque get all transactions es lo que retorna. Y una promesa no es iterable. Por lo tanto, él nunca va a poder ejecutar el map. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Tenemos que obtener ese get all transaction, o sea, y transaction, obtener el resultado de la promesa, vamos. O sea, tenemos que esperar a que la promesa concluya, que nos dé el resultado para nosotros mostrar. Pero lo que le iba indicando anteriormente, eh, aquí JavaScript solamente tiene un solo hilo, ¿no? Como le iba a comentar.
Entonces, ¿qué podemos hacer para que él muestre algo de manera inicial y que cuando él concluya con la promesa, pues entonces él haga algo? O sea, él le inyecte los valores para que lo pueda renderizar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Para eso hay que colocar o traer sobre la mesa el concepto de lo que es un hook. En React, si van a la documentación de React, los que la conocen, los que no la conocen, pues la tienen, React.js. Aquí, dentro de la documentación de React, hay dos tipos de componentes. Está en el functional component y el class component. Básicamente, está, número uno, el componente de tipo función y el componente de tipo. ¿Qué sucede? Luego de la versión de React 15, si no más recuerdo, React 16, agregaron lo que son los componentes, los hooks. Los hooks trajeron sobre la mesa el hecho de que tú pudieras, dentro de una función, agregar un estado y que ese estado sea reactivo. Recordemos algo, lo que vimos en la clase pasada es que eh, la ventaja sobre React que tiene React sobre JavaScript común y tradicional, siendo librería, que es lo que maneja, es que me permite a mí tener variables reactivas, dígase que se actualicen dinámicamente en la parte visual sin necesidad de yo modificar el HTML por defecto. Si tienen una duda con respecto a eso, en la clase pasada lo explicamos, o una duda en específico, pues se les responde. Entonces, básicamente lo que hace, o como estaba antes, es que teníamos un componente de tipo clase. Fíjense cómo en JavaScript también existen las clases. O bueno, también no, porque venimos de Go. En Go las clases no existen. Para los que han trabajado un poquito con programación orientada a objetos, las clases entonces son ese plano, sí, un plano, básicamente un plano para poder generar diferentes tipos de elementos, en este caso objetos. Y lo que está haciendo aquí es que esa clase que se llama bienvenido, welcome, está extendiendo en la programación orientada a objetos. Uno de los pilares es la herencia, y la herencia te indica que tú puedes, como hijo de una clase, obtener todos los métodos y también todos los atributos que tiene esa clase. Entonces, nosotros en la clase welcome, entonces aplicamos herencia y obtenemos lo que viene siendo todos los métodos, atributos de React Component. Una clase que está definida dentro de la librería de React que nos da a nosotros ciertos beneficios. Dentro de ellos está este render. Y además del render está el asignar un estado que va a ser reactivo y que va a actualizar lo que se ve visualmente conforme nosotros lo vayamos modificando. ¿Qué pasó o qué sucede con los componentes de tipo clase? Es que consumen mucho. Una clase siempre va a tener más carga que una función, en el caso de JavaScript. ¿Qué hacía eso? Bueno, pues que la aplicación sea más lenta. Por lo tanto, yo desarrollaron los hooks que permitían entonces que dentro de una función tú pudieras tener entonces una variable que cambiara, que fuera capaz de tener las propiedades que tenían las clases, que las hacían únicas, que era el asignar los estados o el cambiar de estados. Entonces, básicamente, ¿qué vamos a hacer entonces? Lo que vamos a hacer es, primero, vamos a hacer aquí una estructuración. Vamos a colocar aquí set transactions. Voy a explicar ahí qué fue lo que hice. Y ahora un momento. Y voy a entonces a utilizar o voy a llamar esta función que está dentro de la librería de React que se llama useState. UseState está aquí, que viene de React. Recuerden la forma de importar. Bien. Entonces, básicamente, useState, él lo que dice es, bueno, mira, yo utilizo genéricos, por lo tanto,
aquí tú me puedes indicar qué es lo que se supone que yo voy a guardar. Y te voy a retornar dos cosas. Número uno, lo que se supone que me dijiste que te voy a pasar. Y número dos, una función que te va a permitir a ti actualizar ese estado conforme tú me indiques dentro del código. Y ya yo voy a saber entonces que tengo que actualizarlo de manera visual. Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Pues simplemente ya transactions, si nosotros decimos que es un arreglo, pues ya todo se soluciona. Porque esto de aquí, él lo va a iterar sobre sí. Ahora, tenemos un problema, que nosotros en la clase anterior, cuando hicimos la definición de esto que está aquí, no nos percatamos. Y lo que sucedió es lo siguiente, es que el servidor realmente no retorna un arreglo. Si nosotros recordamos en el JSON que nosotros tuvimos en clase ahora mismo, si se fijan, es un mapa, es un mapa que él lo que tiene por índice es cada uno eh, de los IDs que se le indicó. En este caso, si recuerdan, en la clase pasada le colocamos un Andrés, tenemos aquí esta cosa ahí medio extraña larga, lo definimos así, y él nos retorna un arreglo, le está retornando un mapa. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer para que, o sea, cómo reparamos eso? Lo primero que vamos a hacer es que vamos a crear esto de aquí ya no lo vamos a necesitar más, por lo que lo podemos comentar. Voy a ir aquí está la definición de transactions. Recuerdan en la clase anterior que fue, no lo llegamos a definir, está en el componente de transacciones. Y bien, aquí lo voy a dejar aquí tal cual como está. Ahora, en el visor, yo voy a definir una interfaz. Esa interfaz va a ser, o la voy a denominar, transaction list. Y ella lo que va a hacer es básicamente que va a entender, va a asumir que yo voy a recibir un mapa, sí, pero que todo lo que venga como índice es un string, cualquier tipo de cosa. Simplemente yo le voy a decir que el ID va a ser un string y que eso que viene ahí es de tipo e-transaction, el elemento que viene. Así ya yo sé que yo me puedo percatar que efectivamente lo que va a venir de aquí, lo que se supone que tengo que almacenar, es un objeto, ¿verdad? Es un map que va a ser entonces, o que los hijos, que lo que tenga dentro del map va a ser cualquier cosa como índice y que lo que tenga ese índice, el valor que tenga va a ser de transaction. Entonces, aquí ya no va a ser un arreglo, va a ser un objeto. Y tenemos otro problema porque los objetos no son iterables, por lo menos aquí en JavaScript, porque en Golang sí son, pero aquí no son iterables. Pero ¿qué sí es iterable? Los keys, las llaves. Recordando que cada objeto, cada map, llave valor, tiene una llave y nosotros podemos entonces listar por esa llave. Nosotros podemos entonces obtener esa lista de llaves que tiene el objeto y utilizarla a nuestro favor. ¿Cómo nosotros hacemos eso? Nosotros utilizando esta clase, o sea, esta parte de la API de JavaScript, parece que es una clase. Sí, es una clase que tiene dentro definidos varios objetos. Dentro de ellos hay uno específico que es el que a mí me interesa, que es keys. Y keys lo que hace es que retorna entonces de un objeto un arreglo de strings. Y ese arreglo de strings o de cadenas de texto es efectivamente las llaves que tiene para acceder a cada una de las propiedades que tiene este objeto. Entonces, a transaction va a ser quien yo voy a pasar aquí, que es el que quiero que me mire, y sí le voy a hacer un map a ese arreglo, porque efectivamente este sí es un arreglo. Ahora bien, transaction aquí es un ID
Por lo tanto, yo lo voy a colocar aquí simplemente el ID para saber qué es transacción, ¿no? Y entonces, en transactions, voy a pasarle el ID que tengo aquí por parámetro y es lo que voy a imprimir aquí. De igual forma, lo voy a hacer aquí. Voy a hacer un transactions, voy a pasar aquí el ID y él me va a hacer una estructuración ahí de todo, perdón, utilizando el spread operator. Él entonces me va a, todos los parámetros que está ahí me lo van a lanzar al componente que teníamos ya definido. Ahora bien, esta transaction, esta función de aquí no la estamos utilizando nunca. Y aquí entonces le voy a dar paso a otro hook que se llama useEffect en realidad. useEffect. ¿Qué es lo que hace useEffect? Él básicamente es lo que hace es que dependiendo de un evento que ocurra, que nosotros le indicamos, dígase que se haya un cambio de estado en alguno de los estados definidos previamente, pues me vas a ejecutar una función. Ahora bien, yo solamente quiero que él me ejecute esta función una única vez y es cuando se inicie el componente. Entonces, por lo tanto, yo voy a ejecutar aquí, le voy a pasar una función de tipo flecha, que es lo que recibe, fíjense, real fed callback, lo que recibe una función de tipo, una función que va a pasar en este caso de tipo flecha. Y lo que va a hacer el efecto, lo que va a, cuando él detecte que eso sucede, que me va a llamar lo que requiero, aquí yo le voy a pasar simplemente un arreglo así vacío. ¿Por qué? Porque es único. En el caso de la declaración de la ejecución de esto aquí, eso es único. Y como tal, el useEffect solamente se va a ejecutar una vez, y es cuando se renderice este componente. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a llamar a el helper que nosotros hicimos antes, recuerden, getCallTransaction, que lo que hace es que me retorna una promesa y aquí voy a resolver la promesa. Símbolo den. Y aquí dentro de este den, entonces voy a resolver la promesa. Aquí esto. Esa promesa me retorna una respuesta. Y esa respuesta, si no mal recuerdan, es efectivamente el e-transaction list. Aquí en el getTransaction tenemos que indicarle que esto de aquí realmente es un e-transaction list, que es lo que retorna el servidor. Transaction list. Lo vas a traer de aquí. Ahora bien, hubo algo que se me olvidó hacer aquí y es exportar esto para que sea legible desde otros lugares, como por ejemplo este aquí. No es de aquí que tengo que exportarlo, sino desde, exacto, desde el visor. Perfecto. Entonces, ya aquí tenemos que el getTransaction. Perfecto, retornando lo que tiene que retornar, esperando lo que tiene que esperar. Y aquí entonces lo que voy a hacer es que efectivamente voy a ejecutar entonces el set transactions. Y aquí adentro le voy a pasar el response, que es la respuesta. Esto que ven aquí es lo que viene del servidor. Aquí yo pudiera hacer limpiezas, pudiera hacer validaciones, pudiera ver todo lo demás, pero por el momento solamente que lo imprime. Eso es. Si guardo todo y voy entonces aquí a nuestra aplicación, tenemos muchísimos errores. Ahora, ¿cuáles son esos errores y por qué? Primero vamos a limpiar aquí para que se vean cuáles son los errores que en realidad nos tocan. Y son este de aquí, que es un getDate. Y me dice que eso no es una función. Y te preguntará, bueno, ¿por qué eso no sucede? Es por lo siguiente. Nosotros tenemos definido aquí que eTransaction, ¿recuerdan? eTransaction es un date. Ahora, en lo que nosotros imprimimos, lo perdí, pero lo que nosotros imprimimos, lo que retorna al servidor, no es un tipo date, es un tipo string. Es lo que está sucediendo, está retornando un tipo string. Entonces, para simplificarnos la vida por el momento y no realizar
conversiones internas. Simplemente le vamos a decir, sí, mira, recibimos el string y ahora voy entonces a crear, voy a hacer el date, voy a generar el new date a partir de ese string que tenemos. Lo voy a pasar aquí y lo voy a... Entonces, aquí ya vemos que efectivamente se está imprimiendo lo que tenemos desde nuestro servidor. Entonces ya pudimos hacer la consulta, nos trajo la data, la tenemos aquí y la visualizamos. Esto que está aquí, que se ve aquí, es porque en nuestro transaction list hay un ID que está en blanco, que es este de aquí. Si le colocamos algo, si añadimos aquí un valor, cargamos, puede tumbar el servidor y volver a levantar. Y si recargo la página del lado de aquí del counter, entonces vemos aquí que aquí aparece como el valor asignado. Es decir, está funcionando conectado a la perfección. Ahora bien, todo muy sencillo, todo muy... Sí, hay mucho concepto, muchas cosas extrañas, muchas cosas nuevas, pero es parte del asunto, ¿no? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Lo primero es que vengo aquí en el visor. ¿Qué sucede? Ahora, una vez ya tenemos esto, iba a decir una problemática, pero lo vamos a ver más adelante. Ahora que ya tenemos, hacemos la consulta, se conecta con el servidor, todo bien, pues vamos entonces a hacer el formulario para que uno pueda agregar desde el frontend desde aquí también. La idea es que uno le dé al botón de agregar, que se coloque ahí, se recargue y se muestre todo. Entonces, vamos a ver si podemos avanzar en eso hoy mismo. Y vamos a hacer aquí un nuevo componente que se va a llamar transaction.tc. Y esto lo que va a hacer es, primero, voy a declarar una función que se llama form transaction. Voy a declarar esta función A y la voy a exportar. Entonces eso va a retornar en una función de tipo fletch. Y va a retornar un JCX que básicamente va a ser un formulario. Medio común y corriente, sin nada más que agregar. Dentro de ese formulario voy a colocar aquí el formulario, para que se sepa que existe. Y aquí en nuestra aplicación, debajo del visor, voy a colocar entonces este form transaction. Como siempre, hay que importarlo para que esté aquí. Esto es que no lo estoy usando, lo voy a lograr. Y aquí que me indica que falta, entonces element, y esto está formando. A ver. Sí, cierto. No le indiqué que primero voy a andar el default para que salga transaction como todo, número 1. Y no es el fallo. El fallo es el siguiente. Es que yo estoy exportando una función de tipo flecha, pero no es una función que tengo que retornar, sino simplemente 3x, ahí, y ya está. Entonces, ya si guardo y recargo eso aquí, entonces sale aquí, darán formulario. Ahora bien, no sé si se llegaron a percatar, si mi internet se lo permite ver, pero formulario aparece primero y luego se actualiza, se colocan los elementos arriba y luego formulario se coloca. Si lo logran, si se logran percatar. Pero bueno. Lo que voy a hacer es que aquí en la aplicación lo voy a colocar arriba. Buscándolo bien se va a ver más claro. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? En HTML tenemos una etiqueta que es esta de aquí, de formulario.
Dentro del formulario, entonces, están, dentro del formulario, entonces, va todo lo que viene siendo cada uno de los componentes para la obtención de datos. Dígase, no todos los campos que aparecen en la web son simplemente sitios para colocar información de tipo texto. Si ustedes se fijarán, ustedes pudieron haber elementos que tienen que ver con números, que tienen que ver con fechas, que tienen que ver con colores, inclusive selección de archivos, todo lo demás, y todo eso se le indica. Ahora bien, vamos a utilizar esto que está aquí, que es React Form, que es una librería que nos permite a nosotros obtener esos valores dentro del formulario de forma sencilla. Porque en HTML común y corriente es muy engorroso el obtener cada uno de los valores en cada una de las situaciones. Entonces yo lo que voy a hacer es que para facilitarme a mí obtener la vida, voy a instalar esa librería y es la que vamos a utilizar. Mientras ella se instala, el método o la etiqueta form está esperando un evento. Ese evento se llama onSubmit. Es básicamente cuando el formulario se envía. Y cuando el formulario se envía, a mí me interesa que se ejecute una función. La función que a mí me interesa que se ejecute, la voy a dejar aquí arriba. Función onSubmit. Voy a denominarlo, aquí me también. OnSubmit. Y lo voy a imprimir. Se la voy a guardar. Eso. Va a pasar simplemente eso por parámetros por el momento. Y aquí dentro voy a colocar entonces los inputs. Existe dentro de la web en general la forma en cómo usted coloca los inputs, las cajas de texto donde los usuarios pueden ingresar elementos para que sea dinámico. Y es básicamente esto de aquí, esta etiqueta input. Si yo guardo y voy a nuestra aplicación, vamos a ver que está aquí esta caja de texto que nos permite escribir. ¿Qué voy a hacer? Claro, voy a hacer lo siguiente, y es que necesito 4 constantes. Sabemos que en nuestro eTransaction, bueno, puedo tomar esto. Nuestro eTransaction tiene estos cuatro elementos. Tiene coin, tiene date, tiene ID, tiene value, y requiero de las 4 para poder agregar. Entonces, lo primero que voy a hacer es que en constantes, voy a colocar aquí estos números. Las constantes por convención usualmente se colocan en mayúscula y cuando quieren separar algo, pues con un underscore o raya por debajo. Entonces simplemente voy a colocar aquí coin para yo saber que simplemente es el ID del coin. Voy a copiar eso 4 veces, voy a colocar aquí date, voy a colocar aquí ID. Lo estoy haciendo así por simpleza y por velocidad. Por el día de hoy. Simpleza velocidad. Coin, agrego aquí el date y agrego aquí ID. Una cosa, voy a procurar que tenga el mismo que viene de parte del servidor, es decir, así mayúscula. Entonces, T mayúscula, ND mayúscula, todo lo voy a quitar eso. Bien, tengo mis constantes aquí. ¿Para qué voy a utilizar eso? Bueno, porque entonces, ¿para qué vamos a usar esas 4 constantes específicamente? Vamos a ver algo un poquito más adelante. Entonces, eh, si se fijaron aquí, ya la librería se instaló y básicamente la librería es sencilla. Ella lo que nos dice es, mira, tú vas a utilizar este hook que está aquí, que se llama useForm. Él te va a retornar muchas cosas, por el momento no la vamos a utilizar. Tú vas a utilizar una de las, vamos a ir haciendo. Lo que va a hacer es que voy a copiar ese useForm. Lo voy a colocar aquí. No lo tenía que hacer. Ahora bien, ese useForm, como les había dicho, viene de React Form. Voy a tumbar el servidor, como acabo de instalar, lo voy a lanzar nuevamente para que pueda ser bien, va a funcionar bien. Entonces,
¿Qué es lo que me dice la librería? Tú tienes este hook que se llama useForm. Entonces, ese hook te va a retornar todas estas, te va a retornar un objeto que tiene todos estos elementos. Tiene más, o puede tener más, pero por el momento en la estructuración que estamos haciendo solamente requiero que solamente vas a utilizar eso. Ahora bien, handle submit, este que está aquí, es lo que efectivamente tiene que ir aquí y se le pasa por parámetros entonces el onSubmit que nosotros tenemos. Así es como lo define la librería. Aquí, cuando el formulario lo lance, entonces lo va a venir aquí y lo va a obtener. ¿Qué es lo que hace eso? Él básicamente lo que va a hacer es que cada uno de los inputs que nosotros les indiquemos, él va a encargarse de ir al DOM, buscar cuáles son los valores que tiene y nos lo va a poner a nosotros en bandeja de plata. Simplemente nos va a decir, mira, esos son los valores que hay y tú ya lo puedes simplemente consumir. Por lo tanto, aquí en nuestro onSubmit, aquí en esta parte de aquí, nosotros podemos ya estar esperando cuáles son los valores que van a llegar. Y los valores que van a llegar es la transacción. Bien, o sea, es simplemente la transacción. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo resulta más cómodo? Entiendo que podemos, para tener un único punto, podemos decir que la transacción que está aquí, lo que yo voy a recibir. Esa transacción la voy a importar, está aquí, aquí, y a ver, qué más falta. Esto lo que me indica es que que tengo que indicarle aquí. Exacto. Tengo que indicarle aquí que él va a recibir es un transaction. Si lo escribo bien. Perfecto. Entonces ya aquí él sabe que eso es lo que él va a recibir, un tipo de transacción. Por lo tanto, haciéndolo de esta forma, esto no va a ser necesario. Lo que quería hacer antes era crear una interfaz aquí utilizando esas constantes en dado caso de que no sea posible tener el mismo tipo de datos, pero como así lo tenemos, pues simplemente lo vamos a usar. Ya si vamos aquí, vamos transaction, vemos que tenemos cada uno de los valores que nosotros nos interesan. Pero por el momento vamos a dejar simplemente. Ahora bien, esto tiene más elementos. Esto tiene para manejo de errores en caso de que haya un dato que no sea, que no cumpla con lo que esperamos. Pero por el momento no lo vamos a utilizar. Y en la librería entonces tenemos esto que está aquí, que él básicamente está utilizando el spread operator para todo lo que hay dentro del registro. Todo lo que va a retornar esa función, pues lo coloca aquí dentro de esta etiqueta input y para que él lo tenga todo eso. Vamos a hacer y vamos a colocar lista y le vamos a pasar entonces qué cosa. Fíjense cómo le está esperando. Le está esperando que tú le pases o ID o date o point o value. En este caso va a ser ID. Bien. Entonces, ¿qué más? A mí me interesa que esto tenga un placeholder para que antes de que él lo coloque, o sea, para que antes de que el usuario comience a escribir, él sepa que ahí va el ID. Voy a colocar eso 4 veces, que también me interesa el coin, me interesa el value y también me interesa el ID coin value y el date. Yo voy a pasar el tipo date, aquí voy a pasar el tipo number, aquí le voy a pasar que este es el coin para que lo sepa, voy a pasar aquí que es de tipo value, le voy a pasar aquí que es el texto. Y adicional a eso, entonces, necesito un botón que el botón sea de tipo submit para que al momento de que lo pulse, pues se lance el comentario. Y lo que voy a tener aquí es simplemente
Ahora bien, aquí en el otro software, ¿qué es lo que voy a hacer? Simplemente voy a imprimir en consola todo lo que él reciba por parámetros, lo voy a poner aquí y ya, es todo lo que voy a hacer. Entonces, si voy aquí a notificación de vídeo, vemos que hay muchas cosas. Vemos aquí cada uno de los elementos, vemos aquí esto de tipo fecha, colocar una fecha aleatoria, voy a colocar un random, voy a colocar con osmosis, que siento el poder de los mocom, y voy a abrir la consola para que vean lo siguiente. Al momento de yo pulsar entonces el botón Send, voy a limpiar el botón Send, vemos aquí como él me retorna entonces una fecha, me retorna la fecha, me retorna el ID, me retorna el value. Ahora, el value, piense como número uno. Esto lo está lanzando eh, como si fuera un string. A mí no me interesa que es un string. También veo que aquí la fecha también me la está lanzando como string. Por lo tanto, me interesa que sea un número, ¿no? Por lo tanto, no cumple a 100% con lo que se le está colocando. ¿Por qué dirán? Porque los inputs per se no, si bien te bloquea, si ustedes se fijan aquí, yo estoy ahora mismo, se oye en el teclado, estoy intentando colocar letras, pero no las va a recibir nunca. Si bien el input tiene ciertas validaciones, el por debajo realmente siempre recibe un esto. Entonces, para nosotros enviarlo a nuestro servidor, nosotros tenemos que hacer las conversiones pertinentes para que llegue como debería llegar. Entonces, lo que voy a hacer, número uno, es el transaction.date. Yo necesito que él sea un nuevo tipo, bueno, sí, un nuevo tipo de, que es una nueva fecha, que sea transaction.date, el mismo valor. Entonces, esto aquí, exacto. Entonces, tenemos que asignarle. Bien. Al final, lo que no quería hacer para evitarnos el tiempo, voy a tener que hacerlo como voy a pasar aquí el date, date aquí, date allá, y voy a tener que hacer la conversión como ¿qué método tengo para hacerlo más rápido y fácil? Vamos a ver cómo estaba. Simplemente lo que voy a hacer es que en vez de guardarlo ahí, voy a crear aquí una interfaz nueva que se llame, bueno, yo tampoco la necesito. Vamos a comenzar a generar ideas. Voy a crear una constante aquí que sea date. ¿Por qué me interesa esto? Porque me interesa el formato en cómo él me retorna la fecha. No sé si ustedes recuerdan que uno de los formatos, el formato que pedía el servidor, y en alguna parte lo tengo, ¿verdad? En el CLI, en verdad. Tengo que ver qué está correcto. Lo tendré entonces al lado lo tendré entonces del lado del lado de, o sea, lo tendré en otra parte. El caso está en que el tipo de fecha que requiere, bueno, también lo vimos cuando lo imprimimos, pero bueno.
El tipo de fecha que te quieren es en un formato específico. Cuando yo hago aquí el date, él me lo convierte. Por lo tanto, me interesa que ese formato yo lo tenga cerca para el momento de hacer la función. Entonces, además del date, necesito también el value. Y necesito que el value eh, sea un número. Por lo tanto, voy a utilizar aquí, a ver, number, punto. Exacto. Lo voy a convertir en flotante. Como ese número puede, ese string puede ser flotante, puede ser múltiples cosas. Pues voy a pasarle el transaction y voy a pasarle el value. Entonces, exacto, él está asumiendo, exacto, él ya está asumiendo que es un número, pero en realidad no es. Por lo que, ok, vamos a hacer eso. Vamos a hacer un transaction form para que se le pase esto. Y en vez de que él reciba, ahora se van a necesitar las constantes. En vez de que él reciba, voy a ir aquí, voy a copiar esto, aquí, voy a pegar y esto va a ser de tipo date y esto va a ser de tipo number. Entonces, esto de aquí es lo que recibe el transaction form y el value en este caso es un string, como aquí también va a ser un text. Básicamente recibe todo el string, aquí voy a hacer la conversión, perfecto. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a generar aquí para cambiarle de nombre, lo voy a colocar y voy a entonces generar ahora sí una transacción, transaction, que va a ser un objeto y ese objeto va a ser básicamente el ID, va a ser el date y va a ser entonces la transacción. El value le va a pasar aquí el número. En este caso va a ser el value de aquí, de aquí. Le voy a pasar la fecha de aquí y le voy a pasar entonces el value. El value le voy a pasar el ID y le voy a pasar aquí el values. Entonces, aquí tenemos nuestro objeto convertido para lo que nosotros necesitamos para crear en el. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer ahora una consulta. Recuerdan que nosotros hicimos, no sé si recuerdan, aquí en el panel, nosotros hicimos que nosotros podamos decirle, aquí está definido, aquí está definido que nosotros podemos pasar o sea, podemos hacer la consulta de tipo post, que es lo que hacemos también con el CLI. ¿Sí recuerdan? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un fetch nuevamente, pero en el caso, en vez de hacer un get, vamos a indicarle que es un post y le vamos a pasar por parámetro entonces esta transacción para que sea lo que la. Para eso, vamos a hacer aquí en el helper, vamos a agregar una función que se llama add transaction, add transaction. Pero en este caso no va a retornar nada, no me interesa que retorne nada, solamente será
Mientras compramos, vamos a retornar nada. Vamos a que no va a retornar nada. Entonces, en vez de ser esta ruta, que es A, y en el mensaje, recuerdan del backend, el mensaje que él realmente está esperando es este de aquí, es la transaction. Perfecto. Entonces, este de aquí, como he dicho, esto no lo necesitamos. Y lo voy a pasar aquí a transactions. Perfecto. Entonces, ya él hace ahí la consulta y ya él aquí obtiene el resultado. Ahora bien, a mí no me interesa el resultado, a mí solamente me interesa que el response esté bien. En este caso, yo simplemente quiero imprimir en consola el response. Imprimir el response. Ahora bien, ¿qué más? Esto necesita, número uno, recibir una transacción, esta función, porque algo le tengo que pasar al cuerpo. Voy a recibir la transacción aquí, va a ser un transaction y lo que necesito ahora es entonces aquí en el fetch indicarle dentro de los parámetros que le estoy pasando aquí, tengo que decirle que mira, en el cuerpo aquí va un string. Ahora, ¿qué string? El string que va ahí es lo que nosotros estamos recibiendo de transacción. Necesito que me lo convierta de un JSON como tal a JSON, pero en estilo text. Entonces simplemente lo voy a invitar a transacción y ya está. Entonces si guardo eso y esto de aquí, la transacción, me retorna una promesa como esta. Voy a nuestro formulario que está aquí, llamo a esa función y además de eso, claro que es y le paso por parámetro entonces el transaction. Yo indico que esto es un transaction porque es lo que es transaction. Transaction, entonces me dice que la conversión aquí, after streaming, que me la puedo aceptar. Perfecto. Entonces, a transaction me retorna una promesa. Quiero validar. Perfecto. Aquí sí me permite, como es una función que se está ejecutando por otra, entonces sí me permite hacer una función así. Por lo tanto, yo sí puedo hacer aquí, esperarlo simplemente y ya se el resultado. Ahora bien, ya eso está aquí colocado. Si yo paso en consola lo que viene siendo la transacción antes de enviar, será aquí en console.log. Voy a poner un before, voy a poner aquí el transaction, colocar aquí el transaction, cargo aquí, entonces voy a colocar esto, esto, la fecha, voy a colocar la fecha de momento de enviar, o sea, aquí me coloca el before con esta fecha que está aquí, que no es el formato que estamos buscando, la vamos a modificar ahora, y el, la ID cómo va, el valor cómo va, todo bien. Para nos dice lo siguiente, estás utilizando fetch, ¿verdad? Con get, y get no puede tener. Entonces, no le dijimos aquí en la transaction que el método que le voy a utilizar era esta método que va a ser un false. Nunca se lo dijimos, ahora sí se lo decimos.
O sea, le enviaron nuevamente. Pues ahora tenemos otro error. ¿Y cuál es el error? El error está en que aquí él obtiene otra cosa. Hubo algo que falló. ¿Por qué falló? A ver, aquí en el servidor, efectivamente, nos indica que la fecha no existe, por lo que le estaba comentando. Nosotros necesitamos que la fecha tenga un formato específico. Y ese formato específico no es el que está llegando. Ahora, ¿cómo nosotros podemos conseguir ese formato? Primero tengo que saber cuál formato es. Voy a tener que poner aquí al celular y verificar el nombre de... Aquí está, es RFC 3339, es el formato que estoy esperando. Entonces lo que nosotros queremos convertir es en JavaScript. Y aquí me van a excusar, pero efectivamente de convertir de esto a eso, ni idea de cómo hacerlo, así que lo vamos a hacer. Entonces, oh, más sencillo de lo que pensaba. Entonces, tengo aquí y en el one transaction, en vez de simplemente colocarle tu string, voy a colocarle este que es el director. Lo voy a guardar y voy a tumbar el servidor para que el error se vaya y me permita ver más limpio. Ejecutarle nuevamente y a lanzar nuevamente la aplicación aquí, el darle a agregar. Entonces, la respuesta fue un 200, dígase, todo fue bien. Y si yo recargo la página, pues entonces veo aquí Osmosis, que fue la que agregué, pero si veo Osmosis que fue la que agregué, voy a intentarlo. Vamos a hacer. Voy a colocar aquí el nombre de Said, por ahí, para asegurarme que efectivamente se agregó bien. Said como colocar cualquier cosa, voy a colocar Said como nombre de texto. Y la fecha voy a colocar que fue el 2. Entonces, al recargar la página, veo aquí que está Said. Perfecto. Ahora, ustedes preguntarán, bueno, pero ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué no se actualiza? Porque yo tengo que recargar la página. Es por lo siguiente. En Aquí en nuestro visor, nosotros tenemos que esta transacción se ejecute una única vez. Por lo tanto, nosotros tenemos que indicarle que también él tiene que, o dos cosas. O él al momento de terminar de guardar que todo esté bien, haga la consulta para actualizar, esa es una, o bien dos, él esté actualizándose constantemente para ver qué es lo que va a hacer. Pero ya el día de hoy tenemos el tutorial ya totalmente completado. O sea, todo lo que teníamos estipulado para la clase. Tenemos el formulario, tenemos que se muestre, se liste correctamente cada una de las cosas y ya concluimos el objetivo del día. Se agregan, se listan, todo lo demás. Ya lo que queda es eso que le comento, agregar alguna que otra validación a cada uno de los campos que están aquí para que él te diga, mire, es requerido, no es requerido, o tiene que hacer tal y tal cosa, porque ahora mismo yo puedo forzar para que explote el servidor, que no es lo ideal, pero puedo forzar para hacerlo. Y nada,